Ok, buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Vamos a comenzar la clase. En plataforma ya tienen ustedes el resultado de su examen. Creo que la mayoría pues salió bien. No vi que hubiesen tenido problemas para poder resolver el ejercicio. Entonces, el día de ahora, la nota en el portal del estudiante, creería yo que la estaría subiendo mañana, porque no sé si ya está habilitado. Entonces recuerden que el examen tenía ponderación del 80% más 2 puntos de las actividades que ustedes habían entregado. Entonces ahí es donde van a hacer la sumatoria para completar el 10, ¿verdad? Si no han entregado alguna de las actividades, entonces todavía están a tiempo, porque como les digo, todavía no está abierta el portal del docente para poder subir la nota. Entonces verifiquen en plataforma si entregaron los 2 ejercicios, y si no, pues todavía están a tiempo, como les digo. Ok, el día de ahora vamos a iniciar con la estructura de while. En realidad solo la vamos a ver el día de ahora, porque ya la otra semana pues iniciamos con el for, ya que el for pues es la estructura, digamos, más conveniente para poder trabajar con vectores y para poder trabajar con matrices. Entonces tenemos que ver primero cómo funciona el for dentro de NetBeans o dentro de Java, para comenzar a utilizarlo, pero ya con estructuras unidimensionales o bidimensionales, que son los vectores y que son las matrices. Entonces vamos a realizar este ejercicio para poder explicar la estructura do while. Entonces, la estructura do while, la diferencia con el while, pues es que ella primero realiza, ¿verdad? O primero entra, hace una iteración dentro del ciclo y después pregunta. Después pregunta si es con una, digamos, variable tipo bandera. Entonces pregunta si desea continuar, o si son iteraciones que ya están definidas, el número de veces que se van a hacer, pues incrementa, ¿verdad? La iteración que ella hizo, para poder ir comparando si el límite o si el número que se estableció de iteraciones pues ya se cumplió, y ya se puede salir pues del do while o del while o del ciclo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este programa? Pues vamos a leer 10 números, ¿verdad? En una forma repetitiva, y vamos a calcular la suma. O sea, al final de leer los 10 números, pues vamos a calcular la suma. Entonces, vamos a comenzar con la declaración de las variables. Vamos a comenzar con la declaración de las variables, y yo voy a definir una variable contador donde voy a ir contando, ¿verdad? Valga la redundancia, pero ahí voy a ir contando yo mi número de lecturas o mi número de iteraciones. Voy a declarar también una variable donde voy a ir sumando todos los valores. La voy a declarar como entero. Entonces, esto ustedes también lo pueden declarar como real o como doble o como flotante, si van a estar ingresando valores no enteros. Y voy a declarar mi variable número, donde voy a leer, ¿verdad? Voy a leer el valor que yo voy a ir ingresando por teclado. Entonces, ahí ya tengo mis declaraciones. Las lecturas, ¿a dónde las voy a hacer? Las voy a hacer adentro del ciclo. Entonces, abro mi ciclo do while, ¿verdad? Con la palabra do,
voy a abrir las llaves que me van a delimitar el ciclo, y para cerrar mi do lo hago acá, afuera de la llave. ¿Cómo lo cierro? Con el while. Entonces, y después del while, ¿verdad? Igual, pues va a la condición que me va a delimitar el ciclo. Entonces, como dijimos que es la variable contador con la que yo voy a ir limitando mi ciclo o viendo el número de iteraciones, entonces acá yo voy a colocar la variable contador, y como sabemos que es son 10 números los que yo voy a leer, entonces el ciclo yo lo voy a establecer con el valor de 10. Pero acá va el cuidado que ustedes deben de tener, que como yo, si se recuerdan en el while, ¿verdad? Yo ponía la condición que si la variable era menor o igual a 10. Y ahí y empezaba, ¿verdad? El ciclo. Entonces, acá no. Acá hay que tener en cuenta que él ya hizo una vez el ciclo. Entonces, él por obligación o por defecto, como ustedes le quieran decir, él ya hace una vez el ciclo. Entonces, quiere decir que cuando él venga a la comparación, él ya lleva una vez hecho el ciclo, no como en el while, que el while entraba la primera vez y hasta que entraba la primera vez, él tomaba en cuenta como que era uno. Entonces acá la condición tiene que ser no menor o igual a 10. El igual se le quita porque ya va con una iteración previa. Entonces acá la condición tiene que ser menor que 10. Y a diferencia también del while, allá poníamos, colocábamos el while, ¿verdad? La palabra while, colocábamos entre paréntesis la condición y luego abríamos la llave y cerrábamos delimitando el ciclo. Acá, después del while, tiene que ir un punto y coma. Perdón. Entonces, cosa que en el while no va. Entonces, así es como me va a quedar la estructura del do while. Abrimos con la palabra do, seguidamente colocamos la llave de inicio y de cierre del ciclo, y a la par de la llave vamos a colocar la palabra while, ¿verdad? Y luego la condición, teniendo en cuenta que si es un número ya determinado de iteraciones, pues hay que restar uno, digamos, ¿verdad? A la condición como sea que la vayamos a establecer. Y luego de la condición va el punto y coma. Entonces, esta es la forma en cómo vamos a estar trabajando dentro o utilizando la estructura do while. Ok, ya la tenemos entonces establecida. Ahora sí, ya vamos a colocar las sentencias o las indicaciones que debe de seguir el ciclo, las indicaciones que debe de ejecutarse dentro del ciclo. Entonces, lo primero pues es mandar un mensaje avisando, ¿verdad? Que se va a ingresar el número. Luego leemos el número. Leemos el número. Incrementamos nuestra variable contador. Incrementamos nuestra variable contador en 1 y acumulamos.
En suma, vamos a guardar suma más el número. El programa en realidad para resolverlo es sencillo, ¿verdad? Pero por lo sencillo lo seleccioné para que ustedes lograran comprender o conocieran cómo es que se estructura nuestro ciclo con la estructura do while. Entonces, cuando ya hayamos finalizado el ciclo, entonces ya podemos mandar la respuesta a pantalla. O sea, lo que nos está pidiendo el programa pues es la suma de los 10 números. Entonces acá colocamos la suma. Colocamos la variable suma. Entonces allí ya tenemos, ¿verdad? Ya utilizamos la estructura do while y ven ustedes cómo es la diferencia, ¿verdad? De cómo deben de ir colocando la condición, que luego de la condición va el punto y coma y que la comparación se hace hasta el final de que ya se ha ejecutado las sentencias o lo que sea, ¿verdad? Que nosotros hayamos establecido que se va a hacer dentro del ciclo. Entonces acá y ahí está la respuesta. Vamos a ver si hizo las 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exacto. Entonces, ahí tenemos ya la salida. Y entonces, esta sería la forma de ir realizando nuestro ciclo. Ahora, si se recuerdan, ¿verdad? Hemos dicho que hay que facilitarle al usuario, pues, como una orientación de qué se está haciendo en ese momento. Entonces, ¿cómo harían ustedes si yo quiero que en la salida le diga qué número es el que en ese momento se va a ingresar? O sea, por ejemplo, aquí sería ingresa el número 1, ingresa el número 2, ingresa el número 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo harían ustedes? Yo tengo una forma de solucionarlo. Vamos a ver cómo lo harían ustedes. Sin tocar la inicialización que se hizo de la variable contador. Sin tocar eso. Con la variable número, dije, hay que mandarle un mensaje que diga ingrese y poner esa variable y hay que incrementarla. No, pero es que el número es la que leemos. Número es la que leemos, número es la que se va a ir sumando. Esa no la podemos, no tiene relación a que yo le ponga esa variable para que indique qué orden es el que lleva en ese momento. No podría ser Sería eso. la otra variable, la de contador. La de contador, ajá, ok, pero vean una cosa. Vamos a hacerlo así. Entonces, si yo lo comienzo así o lo pongo así, sí está bien, pero le hace falta algo. ¿Ve? Porque aquí me dice el número 0 y en realidad ya es el primero, ¿verdad? El que vamos a ingresar. Entonces, ¿cómo? ¿Perdón? Entonces, ¿qué hacemos? Sí les dije yo tocar esto, o sea, yo la voy a dejar, la voy a seguir dejando que esté inicializada con 0. Esto no lo voy a tocar. Entonces, el artificio, digamos, está aquí, en esta parte. ¿Qué cambiamos ahí? Ya le agregamos la variable contador y está bien, perfecto. Pero, ¿qué otra cosa tenemos que hacer allí? Para que me salga que es 1, ¿verdad? No que me salga que es 0.
Ujú. Suma igual a uno sería, no sé. Perdón, Josué. No estoy seguro si sería suma o contador igual a uno. No, no, o sea, eso no lo vamos es que el contador está incrementado acá. Entonces vean. Ah, no, perdón. Solo ubico de diferente forma el contador. Y ahora, si lo pruebo, si lo ejecuto, ahí está ya. ¿Sí? Y lo único que hice fue cambiar. O sea, en esta, digamos que de esta forma a mí no me afecta la ejecución del programa, ¿verdad? Porque yo lo que necesito es que empiece a contar dentro del ciclo, pero según como el programa esté estructurado, según como el programa, lo que me estás pidiendo el programa, no perjudico o no cambio nada en el resultado si la variable yo la ubico al principio del do, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Porque la idea o la intención es pues que cuando pida el valor por teclado, él identifique o la persona que lo está ejecutando identifique qué posición, ¿verdad? Es la que se está pidiendo en ese momento que se ingrese. Y no le cambié nada al inicio, a la inicialización de la variable contador, no utilicé otra variable, no, juego con la misma que ya está. ¿Se comprende? ¿O hay alguna pregunta? Ok, gracias Joaquín. Me avisan cuando ya lo tengan editado, si lo están editando.
Ok, continuamos con el siguiente. Ok, ahora vamos a hacer otro ejercicio, pero en este ejercicio lo que se nos está pidiendo es que se lean dos números, ¿verdad? Que se lean dos números en un proceso repetitivo, o sea, no nos dice el límite del ciclo, pero, o sea, no vamos a hacer nada con los números, simple y sencillamente leerlos, pero el proceso o el ciclo se va a detener cuando estos números pues sean iguales. Entonces, cuando sean iguales, el ciclo se termina, el ciclo se detiene. Entonces, como les digo, no vamos a hacer nada, simple y sencillamente es ver cómo se puede establecer la condición del ciclo en una forma en que ahora sí, ¿verdad? Con los valores que vamos a ingresar, es como vamos a establecer el cierre del ciclo. Entonces, primero pues tenemos que declarar los dos números. Vamos a declararlos como enteros. Vamos a poner número 1 y número 2. Entonces, porque con esos valores, con esas variables son con las que vamos a jugar. No necesitamos ninguna otra variable. Entonces, cuando el usuario ingrese el número 1 y el número 2 y los dos números sean iguales, entonces el ciclo se detiene. No tenemos que hacer nada más. Entonces, establecemos nuestro ciclo do. Vamos a colocar acá el while y aquí es donde está como el meollo del asunto, ¿verdad? Aquí es donde está el corazón de cómo es que tenemos que poner nuestra condición. Entonces, cuando los números sean iguales, dice. Entonces podemos, num 1, tenemos que colocar
el símbolo del igual, y en Java recordemos que el igual es el símbolo de admiración seguido del igual, ¿verdad? Así. Si el número 1 es igual al número 2, entonces pues hasta ahí va a llegar el ciclo como tal. Me pide que las inicialice, pues inicialicémosla con 0. Ahí está. Y ahora es como que estuviéramos jugando, ¿verdad? Estuviéramos jugando un juego donde, digamos, ustedes tal vez se acuerdan que decían, voy a pensar un número o voy a escribir un número y me dicen si es, traten de adivinarlo. Entonces, algo parecido es esto. Entonces, leemos, ¿verdad? O pedimos que ingrese el primer número. Entonces, esto es lo que debería de hacer, ¿verdad? El programa. Entonces, según el enunciado, pues no nos está pidiendo ninguna otra cosa. Veamos. Nos pide el número 1, nos pide el número 2, nos vuelve a pedir, ¿verdad? Porque no son iguales. Vámonos a hacer con números diferentes. Okay, ahora repitamos con números iguales. Y ahí está, se sale. Entonces, ahí tienen otra forma ustedes de establecimiento del ciclo do while. Ahora hagámoslo un poquito más interesante. Hagamos el programa para que adivine un número, para que la persona que está ejecutándolo, pues asumiendo, ¿verdad? Simulando que fuera un juego de adivinar, de adivinanza de un número. Entonces, ¿qué tendríamos que cambiarle? La condición tiene que quedar igual, ¿sí? Porque lo que se va a hacer es comparar si el número 1 es igual al número 2, solo que cuando la condición se cumpla, entonces tiene que mandar, ¿verdad? Un mensajito, pues que diga que logró adivinar. Entonces tenemos que mandar un mensaje que diga que logró adivinar. Pero ¿qué más le cambiamos? ¿Qué más le cambiamos si yo les hubiera dicho, vaya, miren, hagan un programa donde por medio del ingreso de teclado de un número se juegue la adivinanza si logra saber o logra identificar el usuario cuál es el número que se quiere adivinar. Y para ponerlo más interesante, podemos decir, ok, pero solamente va a tener 5 intentos. Al quinto intento, si no lo adivinó, pues se sale del ciclo y se le dice, mire, fíjese que lo sentimos mucho, ¿verdad? Pero
no logró adivinar el número. Entonces, ¿qué le podríamos cambiar ahí? Primero tenemos que establecer el número que se va a adivinar. Entonces, en los juegos, el número pues se anota, ¿verdad? Se anota en algún lugar o la persona dice, voy a pensar un número y vos adivinás o ustedes adivinan. Entonces, hay que al número 2 asignarle un número. Lo dejamos como un valor constante porque ese va a ser el valor que se va a adivinar. Entonces digamos que lo voy a dejar con 9. Ese va a ser mi número o el valor del número que va a adivinar. Entonces esta lectura yo ya no tengo que hacerla, ¿verdad? Porque mi número 2 ya está definido. Ya tengo establecido cuál va a ser el valor eh, que va a estar comparando. Entonces, por ejemplo, si queremos, acá le vamos a quitar el, el valor de 1 porque en realidad solamente va a ser una vez, ¿verdad? Eh, o no necesitamos saber el orden en el que se van a ingresar los valores. Entonces, probémoslo así. Ingresa el número, le pongo 3 acá. No, ¿verdad? No ha adivinado, digamos, 6. Y así yo voy a estar en un ciclo repetitivo hasta que logre adivinar el número. Aquí le doy 9 y ya, se sale. Ok, entonces allí yo tengo establecido la forma en cómo quedaría. Pero ahora bien, si yo quiero mandarle el mensaje de que no acertaste, por ejemplo, ¿verdad? No acertaste o sí lograste adivinar, entonces ese mensajito, vamos a ponérselo acá. ¿A dónde se lo pondríamos? ¿O cómo se lo pondríamos? Porque si yo vengo y pongo acá una impresión, ejemplo, si yo le dejo este mensaje acá y lo ejecuto,
me sale, ¿verdad? Cada vez que yo me equivoque, pues él me va a salir, pero ¿qué pasa si yo le digito el número correcto? Siempre me lo muestra. Entonces, ¿qué le cambiamos acá o qué le agregamos? Para que el mensaje solo se me muestre cuando el número en realidad no sea el mismo. ¿Qué le agregamos? Exacto. Le agregamos una condición aquí. La condición sería esta misma. Esa sería la condición. Que si, no, perdón, que si son iguales, ¿verdad? Aquí es que si son iguales, no es que si son diferentes. Si ya los números son iguales, no, perdón, sí son diferentes. Entonces, si son diferentes, entonces que le coloque que los números o que el número no es correcto o el número es incorrecto y que lo vuelva a intentar. Probemos. Y está, ¿verdad? Está bien. El número no es el correcto, que lo vuelva a intentar. Pero si es el 9 ya, entonces se sale. ¿Ok? Entonces ahí tenemos resuelto ya ese problema. Pero ahora, si lo que necesito es que cuando él ya lo haya adivinado, me ponga el mensaje, pues que sí fue el correcto, ¿verdad? Que sí logró adivinarlo, tendríamos que agregarle acá un si no, ¿verdad? Donde vamos a colocar que pues lo que él colocó pues sí está bien. Ahí está. Entonces, si se fijan de un ejercicio, ¿verdad? Que solamente nos decía que se estableciera un ciclo donde se verificara que cuando los números fueran iguales, se detuviera el ciclo, pues logramos crear otro. Y este ejercicio es, digamos, semejante a cuando ustedes están validando, eh, digamos, un usuario o una clave. Es algo parecido, ¿verdad? Es algo parecido. Obviamente la clave sería ¿verdad? Este valor, solo que este valor pues no va a estar así, ¿verdad? Sino que este valor pues tendría que irlo a leer a una tabla donde esté la información del usuario y tomarlo, ¿verdad? O jalarlo de esa tabla que posiblemente esté en alguna base de datos y ya luego pues el proceso, obviamente esto tendría que ser como una subrutina que tendría que ir dentro del programa principal donde vaya a extraer ese valor
y luego pues ya venir y hacer este proceso. Claro, aquí no le va a decir felicidades, ¿verdad? Sino que si se recuerdan también, si por ejemplo si nos ubicamos en la contraseña de los cajeros tienen un tope. O sea, a los tres errores que usted comete que no le acierte a la contraseña, pues él le retiene la tarjeta, le quita la tarjeta. Entonces, pero el proceso, digamos, es algo semejante a lo que se ha colocado acá. Entonces, si le quisiéramos agregar eso, por ejemplo, de que tenga un número determinado de intentos, porque acá está infinito, ¿verdad? Aquí la persona puede equivocarse la X cantidad de veces, o sea, no tenemos establecido un límite. Pero si nosotros quisiéramos simular lo de la contraseña de un cajero, entonces a la condición esta que está aquí, ¿verdad? Tendríamos que agregarle una variable tipo contador, donde especifiquemos que no puede excederse, por ejemplo, de los 3 intentos. A los 3 intentos, pues lo va a sacar del ciclo y le va a decir, ¿verdad? Que lo sentimos mucho, pero que si estamos simulando el proceso que se hace en los cajeros, entonces le podríamos decir, lo sentimos mucho, pero su usuario ha sido bloqueado, porque ya a los 3 intentos pues ya no se les permite seguir probando. Entonces, eso lo podríamos hacer acá, ¿verdad? Agregándole, como les digo, un contador. Obviamente el contador tendríamos que irlo incrementando, ¿verdad? Dentro del ciclo. Por ejemplo, digamos que acá vamos a incrementar el contador. Vamos a inicializarlo. Y podemos colocar esa otra condición o esa otra parte de la condición la pondríamos acá, donde tendríamos que evaluar que si el contador es mayor que 3, entonces que se salga, pero ¿con qué operador booleano lo asociamos? ¿Con el i o con el o? Aquí hay que agregarle ahora aquí. ¿Con qué lo asociamos? ¿Con el i o con el o? ¿O le tenemos que cambiar alguna otra cosa? Porque vean, vamos a ingresar el número. Vamos a leer el número por teclado. Perdón, vamos a leer el número. Incrementamos el contador. Va con digamos, la primera oportunidad. Viene y compara.
¿verdad? Si el número es diferente, el número ingresado es diferente al número que va a adivinar, entonces él le va a decir que no es lo correcto, que lo vuelva a intentar, asumiendo que se ha equivocado, ¿verdad? Y luego viene a la comparación y dice, ok, la comparación esta sería verdadera, ¿verdad? Porque no ha adivinado. Ahora, el contador lo tengo en 1, la primera vez. 1 es mayor que 3, no, ¿verdad? Eso es falso. Entonces, esto sería falso y esto sería falso. Yo necesito que vuelva, que continúe en el ciclo. Entonces, ¿qué le coloco acá? ¿Un I o un O? Acuérdense que la ventaja de la programación es que nosotros podemos ir probando, ¿verdad? Entonces, podemos probar. Podemos probar con un I o podemos probar con un O. Entonces probemos con un I. Vamos a ver qué resultado nos da. Se sale. No es el número correcto, vuelve a intentarlo. Entonces se sale. Yo necesitaría que él continúe, ¿verdad? Entonces vamos a probar con el operador O. No es el número correcto, vuelve a intentarlo. Esta tendría que ser la última que me permite ingresarlo. Y siempre me lo pide. Siempre me lo está pidiendo. Entonces, ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo que tenemos mal allí? Inclusive si se fijan ahorita, yo ingresé el número correcto y me dijo que sí, que está bien, que adivinaste, pero me vuelve a pedir el número. Entonces, ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo que debemos cambiar? Ajá. ¿Qué dicen? Lo vemos así. Aquí vamos a cambiarle al I.
probé las 3 veces, las 3 oportunidades que tengo, y en las 3 oportunidades que tengo falló o fallé, entonces él me saca. Ahora veamos si le adivino. Llegamos a la segunda vez. Ahí está. Felicidades, adivinaste y me sacó. Entonces, eso es lo que tendrían que hacer ustedes si tenemos un número determinado de iteraciones, ¿verdad? Un número de veces en que podemos realizar el ingreso del valor. Primero, comparamos si el número que vamos o necesitamos averiguar es diferente al número que estoy ingresando por teclado y, ¿verdad? Y eh, la variable que me cuenta las iteraciones, si la variable que me cuenta las iteraciones es diferente al número de oportunidades que yo tengo, entonces si estas dos se cumplen, yo voy a continuar ejecutando el ciclo. Con una de estas que no se cumpla, ya sea que el número, ¿verdad? Yo ya lo adiviné o ya logré dar cuál es el número que es el correcto, o ya el contador ya superó las 3 iteraciones, pues entonces, o ya es igual, perdón, a las 3 iteraciones, pues entonces que se salga del ciclo. Entonces, este es digamos, el equivalente a que yo estuviera validando una contraseña o un password o un valor, ¿verdad? Un valor que ya está preestablecido, que ya tenemos definido. Entonces, si se fijan de digamos, de un ejemplo, pues pasamos a otro, ¿verdad? Y tomando digamos, la misma estructura. Si le cambiamos algunas cosas, pues porque necesitábamos que unos parámetros pues fueran diferentes. Pero allí pues ya tenemos otra solución. Vamos a copiarlo para pegarlo en plataforma. Ok, ya tienen publicado los 3 ejercicios que hemos realizado, ¿verdad? Para que les quede allí el respaldo de los programas.
¿Preguntas? ¿Preguntas? Gracias, Joaquín, por responder. Ok. Tienen ahorita en plataforma, voy a mostrarles. Tienen ahorita en plataforma esta tarea. Es otro ejercicio, ¿verdad? Hay que ir acumulando puntos ya para el parcial. Entonces, el ejercicio lo que les pide es que lean 10 números por teclado. Lo van a realizar, obviamente, ¿verdad? Con la estructura de Uruguay. Y la salida, el resultado que se quiere del programa es que cuenten, o sea, cuenten cuántos números positivos y cuántos números negativos se ingresaron de la entrada de esos 10 números. Entonces, les queda ese ejercicio para que practiquen, ¿verdad? El do while, y tienen para poderlo entregar hasta el domingo. Yo sé que tienen examen, ¿verdad? Creo que lo tienen ahora a las 8:30, si es que llevan asignatura a las 8:30, entonces tienen programado examen a las 8:30. Entonces, les queda ya programada esa actividad. Suben, ¿verdad? Así como hemos estado entregando todas las actividades, pues suben el código. Tengan cuidado cuando suban el código, fíjense que en realidad sea eso lo que ustedes han subido a plataforma, y les queda habilitada la tarea hasta el día domingo para que tengan tiempo de poderla entregar y de poderla realizar. Ok, si no hay preguntas, llegamos hasta acá. Ella me había movido. Ok, entonces si no hay preguntas, pasen una feliz semana y los veo el próximo lunes. Ok, buen día. Buen día a todos. Gracias, feliz día.